Hola, mi nombre es Susana Flores Rivera. Actualmente estudio el sexto cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Pachuca. El día de hoy voy a explicar las 12 reglas propuestas por Edgar Frankl para la materia de base de datos. Durante los años 80, el modelo relacional definido por Edgar Cook fue todo un éxito. Sin embargo, en 1990 se preocupó porque el sistema gestor de base de datos decían ser relacionales y no lo eran. Para darle solución a este problema, anunció 12 reglas que los sistemas gestores de base de datos debían cumplir para ser considerados sistemas gestores de base de datos relacionales. Comencemos con la regla número 1. Es conocida como la regla de la información. Anuncia que toda la información en base de datos se representa en valores dentro de una tabla que tienen filas y columnas. Ninguna información de la base de datos debe estar disponible fuera de las tablas. Por ejemplo, la que podemos observar en la imagen. Regla 2. Acceso garantizado. Esta regla nos dice que los datos deben tener un identificador único para lograr acceder a ellos. Por ejemplo, Sánchez podría ser un dato presente en una base de datos que podemos acceder solo si conocemos la clave de la persona que tiene este apellido. Y el nombre del atributo que podría ser primer apellido. Regla número 3. Tratamiento sistemático de los valores nulos. La base de datos debe manejar la lectura de datos nulos para lograr así la representación de datos faltantes e inexistentes. Regla número 4. Catálogo en línea relacional. Los usuarios autorizados deben poder ingresar al catálogo en línea, es decir, a la estructura. Por ejemplo, Select del lenguaje SQL nos permite consultar datos. Esta misma instrucción también permitirá consultar los metadatos. Regla número 5. Llamada sublenguaje de datos completos. Esta regla nos dice que al menos tiene que existir un lenguaje capaz de hacer todas las funciones del sistema gestor de base de datos. Por ejemplo, es normal que algunos sistemas utilicen el lenguaje Java para realizar ciertas tareas, y estas tareas se podrían realizar mediante el lenguaje completo. Regla número 6. Vistas actualizadas. Code dice que las vistas tienen que ser capaces de mostrar la información al día, es decir, actualizado. No puede haber diferencia entre los datos de las vistas y los datos de las tablas. Regla número 7. Inserciones, modificaciones y eliminaciones de alto nivel. La base de datos tiene que tener la capacidad de poder borrar, copiar o mover en grandes cantidades. Regla número 8. Independencia física de los datos. El sistema gestor de base de datos debe tener la capacidad de compartir los datos en varios discos duros ocupando RAID, que es un sistema de almacenamiento que utiliza uno o muchos discos duros para respaldar la información. Regla número 10. Independencia de integridad. Una base de datos tiene que tener restricciones de integridad específicas que sean almacenables en el catálogo y no en los programas de aplicación. Estas restricciones tienen que ser modificadas sin afectar las aplicaciones. Número 11. Independencia de distribución. Las porciones de la base de datos, cuando se deben repartir en varias localizaciones, esta debe ser invisible para los usuarios y la base de datos debe seguir funcionando sin ningún problema. Regla número 12. La no subversión. Esta regla nos dice que la base de datos no permitirá que existan lenguajes o formas de acceso que permitan saltarse las reglas anteriores. Existe una regla más conocida como la regla 0. Y esta regla nos dice que un sistema gestor de base de datos debe gestionar sus bases de datos de forma completa usando el modelo relacional.